Preparación para el sacramento del bautismo. Hermanos en Cristo, que la paz del Señor esté con ustedes. Antes de iniciar, para que el Espíritu Santo nos ilumine, oremos. Oh Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento. Mándanos tus santos dones para que lo que vamos a escuchar sea entendido eficazmente y lo pongamos en práctica como Dios manda. Ofrezcamos un Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como todos sabemos, los hombres nacemos con el pecado original que cometieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Como Dios nos ama mucho y sabía que mientras estuviésemos en pecado no podríamos vivir en amistad con Él, nos envió a su Hijo Jesucristo, quien se hizo hombre como nosotros para salvarnos y hacer posible la vida de amor. Para ello, Cristo murió en la cruz y resucitó. De esa manera venció al pecado e hizo posible que nosotros podamos morir al pecado y nacer de nuevo a la vida de Dios. Todo ello gracias al bautismo. Todos nacemos separados de Dios, es decir, muertos a la vida de Dios por el pecado original, y nacemos a la vida de Dios, a la vida espiritual, al recibir el bautismo. El bautismo, como todos los otros sacramentos, fue instituido por Cristo. Él le dio el mandato a los apóstoles de ir y bautizar a todas las criaturas. Podemos comprobar que la institución del bautismo fue instituida por nuestro Señor Jesucristo si leemos la Biblia en San Mateo capítulo 28, versículos del 18 al 19, San Mateo capítulo 3, versículos del 16 al 17 y San Marcos capítulo 10, versículo 38. Por el bautismo Dios nos da el don, el regalo de ser hijos de Él, dándonos su mismo espíritu para que habite en nosotros. A partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, esto es, la Santísima Trinidad, habitarán en el bautizado. La materia del bautismo es el agua natural. La forma del bautismo son las palabras. El ministro dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Las palabras deben pronunciarse al mismo tiempo que corre el agua. El ministro normalmente es el sacerdote, pero puede ser el diácono. Y en caso de extrema necesidad, es decir, cuando un niño o un adulto se encuentra en peligro de muerte y no es posible que el sacerdote o un diácono esté presente, lo puede administrar cualquier persona, siempre y cuando tenga la intención de hacerlo y use la materia y la forma correspondiente. Si fue un laico el que bautizó, hay que notificar a la parroquia para que quede registrado, y, en caso de que viva, para que pueda recibir las otras ceremonias del bautismo solemne. Cuando no se sabe si la persona que se va a bautizar está viva o muerta, antes de decir la forma se añaden las siguientes palabras. Si estás vivo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El sujeto es toda persona que no haya sido bautizada. Si son adultos, se necesita tener la intención de recibir el bautismo, que tengan fe y que estén arrepentidos de sus pecados. En el caso de los niños, los padres tienen la obligación de bautizar a sus hijos lo antes posible después de su nacimiento. Derecho de los hijos. Recibir de sus padres todos los dones y valores para su desarrollo humano y cristiano. El bautismo es el don más preciado que tienen los padres para sus hijos, el don de la vida de gracia. Así como se les registra para que obtengan sus derechos de ciudadano, se les debe hacer hijos de Dios, hacerlos partícipes de la fe de sus padres, que es lo más importante, haciéndolos cristianos. El Código de Derecho Canónico, en su numeral 867, nos dice: los padres tienen obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas, cuanto antes después del nacimiento, e incluso antes del nacimiento del niño, acudan al párroco para pedir el sacramento para su hijo y prepararse debidamente. Solo los papás tienen el derecho de llevarlos a bautizar. Deberán presentar el acta de nacimiento ante el sacerdote o su representante y tomar las pláticas prebautismales, tanto los papás como los padrinos. En caso de los adultos, se debe manifestar el deseo de bautizarse y asistir a las pláticas de preparación. Es obligatorio tomar las pláticas, puesto que es algo muy importante lo que se va a realizar, porque tanto padres como padrinos deben estar conscientes de la gran responsabilidad a la que se van a comprometer.
Padrinos. Son aquellos que presentan en la iglesia al bautizado, contestan en su nombre y asumen la responsabilidad de la educación cristiana del bautizado si faltan sus padres. Se requiere de un padrino y una madrina en caso de los niños. En el caso de un adulto, debe de ser uno solo, que debe de vigilar que lleve una vida cristiana después de ser bautizado. Ser padrinos no implica asumir responsabilidades materiales, más bien es una responsabilidad en la educación de los ahijados. Requisitos para ser padrinos. 1. Ser bautizado y tener la intención de asumir las responsabilidades. 2. Tener uso de razón, haber cumplido 16 años, estar confirmado, haber hecho su primera comunión. 3. Llevar una vida de fe. 4. Los padrinos han de ser solteros o casados por la iglesia. 5. No pueden vivir en unión libre, ya que deben de ser modelos de vida cristiana para los ahijados. El bautismo consagra a la persona humana, la reserva para Dios. El bautismo es el sacramento por el cual el hombre nace a la vida espiritual, por medio de la purificación con agua y la invocación a la Santísima Trinidad. El bautismo es el sacramento que ocupa el primer lugar entre todos los sacramentos, porque al borrar el pecado original, se nos abren las puertas de la fe, la posibilidad de los demás sacramentos y nos hace miembros de la Iglesia. Este es el inicio de nuestra vida cristiana, que alcanza su plenitud en Cristo. Por el bautismo, llegamos a formar parte de la Iglesia, nos invita a la vida de Jesús que se vive en ella, nos convida a vivir unidos unos con otros, con los sacerdotes, los obispos y el Papa. En el bautismo recibimos como un regalo de Dios las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Estas virtudes nos las da Dios por su infinito amor, porque no hemos hecho ningún mérito para que se nos den. También se reciben los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. La fe recibida en el bautismo debe crecer y hacerse cada día más fuerte para dar frutos abundantes de santidad. Debe desarrollarse por medio de un continuo y creciente conocimiento de Dios, de Cristo, de su Iglesia y de la vida de gracia. La fe nos hace santos. En el bautismo, el amor infinito de Dios se comunica a nuestra vida. Nuestro amor a Dios lo demostramos pensando en Él con frecuencia, cumpliendo los mandamientos, frecuentando los sacramentos, haciendo buenas obras y amando a los demás. En una palabra, portarnos bien a los ojos de Dios. Con el bautismo recibimos muchas promesas, de las cuales la primera es la vida eterna y las gracias necesarias para alcanzarla. Ni el dolor, ni el sufrimiento, ni nada debe disminuir nuestra esperanza. Mediante el bautismo se debilita la tendencia al pecado, pero no es una fórmula mágica, hay que luchar contra el pecado. Se nos da la gracia sacramental, que nos permite recibir los auxilios espirituales necesarios para vivir cristianamente y poder alcanzar la santidad viviendo dentro de la Iglesia. Imprime carácter. Se nos marca con el carácter bautismal, que es esa huella invisible en el alma que nos asemeja a Cristo y que nos marca como pertenecientes a Dios. Por ello, este sacramento no se puede recibir más que una vez en la vida. También nos compromete a la evangelización y a una vida de apostolado. El bautismo, símbolos y compromisos. Cuando alguien nos invita de padrinos, debemos de pensar a qué nos están invitando, qué implica ser padrinos verdaderamente. Pues si solo pensamos en que representa gastos y más gastos, estamos muy equivocados. Cuando los papás dejan de bautizar a su hijo porque no tienen para la fiesta, se está confundiendo lo que es el bautismo. Lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar todo acerca del sacramento. Cuando pedimos el bautismo para nuestros hijos, estamos pidiendo en realidad a Dios para nuestros hijos. Pedimos una vida de fe, de amor para nuestros hijos. Esta petición nos compromete a ayudar a nuestros niños a ir viviendo día a día más cerca de Dios, creciendo en el amor y en la fe. Para ello, es necesario que vayamos enseñando a los hijos a conocer cada vez más a Dios y el amor que Él les tiene, enseñarles a corresponder a la amistad que Dios les ofrece. No olvidemos que hay quienes rechazan la amistad de Dios porque deciden llevar una vida de pecado. Por lo tanto, es necesario que los ayudemos a cuidar la gracia de la amistad de Dios. Poner a Dios como centro de nuestro hogar. Ya que los papás son los primeros responsables de la educación en la fe de los hijos,
Es importante comprometerse a vivir dándoles un buen ejemplo. Tenemos que poner a Dios como centro de nuestro hogar y Él nos ayudará a evitar pleitos, borracheras e irresponsabilidades. Recuerden, hechos son amores y no buenas razones. El ejemplo arrastra. Las palabras se pueden olvidar, pero el ejemplo arrastra. Ser muy buenos padres, llevarse bien y tener mucho compromiso para con sus hijos para que sean buenos cristianos. Los padrinos son los que acompañan a los papás y ayudan en la educación en la fe de los bautizados. Tienen la responsabilidad en todo momento de apoyar a sus compadres y a su ahijado, en todo lo necesario para su formación cristiana. Los padrinos no deben de considerarse como una tarjeta de crédito o un banco. Eso no es así. Su deber primordial, durante todo el desarrollo de sus ahijados, es el estar al pendiente de su educación religiosa y moral, velando porque su ahijado sea una persona de bien, que conforme vaya creciendo se vea el crecimiento de su fe y amor a Dios. Si llegan a faltar los padres, tendrán una mayor responsabilidad con respecto al ahijado. Símbolos del bautismo. El agua que se utiliza es símbolo de limpieza y vida. Limpieza porque se nos borra el pecado original. Vida porque recibimos la vida de Dios. El Espíritu Santo es quien nos limpia y nos da la vida de Dios. La señal de la cruz sobre la frente del bautizado hecha por el celebrante, los padres y padrinos, es un gesto que expresa la vinculación a Cristo y a la comunidad cristiana. Jesús en la cruz entrega su vida por todos los hombres. La significación expresa la recepción de ese don. La unción con el óleo de los catecúmenos. Significa la voluntad de mantenerse fiel a la profesión de fe y en el combate que el cristiano debe mantener en favor del bien, de la justicia y del amor que debe haber entre todos los hombres. Este óleo significa purificación y fortaleza. Por eso se impone justo antes del bautismo, que es la liberación del pecado. Con este óleo santo se pronuncia un exorcismo, ya que se renuncia explícitamente al diablo de manera que el ungido, el que se prepara para entrar al mundo de Cristo, pueda vencer la lucha contra el mal. Santo Crisma. Uno de los aceites que se utilizan es el Santo Crisma. Es aceite mezclado con perfumes, consagrado el Jueves Santo por el obispo. Crisma quiere decir consagrado, por ello, cada cristiano es un consagrado de Dios. Es el Espíritu Santo que transforma al hombre y lo consagra. El Santo Crisma representa la gracia del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que transforma al hombre y lo consagra. El Santo Crisma, el sacerdote lo impone en la cabeza. Este destaca entre los otros aceites por la brillantez que los perfumes le dan al ungüento, por lo que desprende el olor de Cristo, que nos conduce dentro de su iglesia. El cirio encendido es el signo de que el bautizado participa de la luz de Cristo, de su compromiso como cristiano de llevar esta luz de Cristo a todo el mundo. El cirio pascual es la vela grande que se bendice el sábado santo, es el símbolo de Cristo, luz del mundo, que nos ilumina para que a la vez podamos iluminar a los demás. En el bautismo, el celebrante toma la luz del cirio y dice: reciban la luz de Cristo. La ropa blanca significa la vida de gracia. El rito del bautismo. Se pregunta el nombre. El sacerdote les preguntará: ¿qué quieren para el niño? Y deberán contestar: deseamos que nuestro hijo sea bautizado. O pueden contestar más sencillo: que sea bautizado. No es correcto en la ceremonia del bautismo pedir salud, belleza, dinero o alguna otra cosa. Esto quiere decir que no hemos comprendido la importancia del bautismo. El bautismo nos hace hijos de Dios. Después se les pide a los padrinos educar en la fe cristiana al niño. Para darle su lugar a Dios, como cualquier acto litúrgico, se lleva a cabo la liturgia de la palabra. Sigue la oración de los fieles. Se rezan letanías y se le pone nombre al niño. Comienza con un exorcismo. Se le unge con aceite de los catecúmenos, los que se van a bautizar. Se bendice el agua. Se hace la renuncia a Satanás y la profesión de fe, el credo. Se dicen las palabras de la forma. Se unge con el santo crisma en la cabeza porque ya es cristiano. Sigue la ceremonia de la luz. La vela es encendida del cirio y se le da a los padres del niño acompañada de unas palabras. Se dice éfeta. El niño se abre a la vida cristiana y se le toca la boca. Éfeta quiere decir ábrete. Se dice el Padre Nuestro y se imparte una bendición.
Lo importante es recordar que los papás y los padrinos tienen una gran misión en su vida: hacer todo lo necesario para que lo que comienza en el bautismo crezca y dé muchos frutos. Para ser católico comprometido y activo, se debe tener un conocimiento adecuado de lo que es el bautismo. Se debe asistir a la Santa Misa todos los domingos y fiestas de guardar, recibir la Santa Comunión cuando les sea posible. En los hogares se debe vivir una vida cristiana, con oración y algunas costumbres religiosas. Al hacer esto, padres y padrinos proveen una esperanza bien fundada de que su bebé aprenderá a vivir una vida auténticamente católica. Tenemos que estar conscientes de la importancia de lo que es el bautismo, de tal manera que podemos repasar este video cuantas veces sea necesario para estar preparados y saber que lo que estamos haciendo es con responsabilidad y conciencia. Además, debemos cumplir con todo lo indicado por el párroco que nos corresponda. Muchas gracias, hermanos. Que Dios los bendiga a cumplir con su responsabilidad de católicos comprometidos.